Elena es un icono en el ámbito literario, fundadora de diversas tertulias y certámenes. Ha dedicado parte de su tiempo a impartir talleres de escritura creativa, como ha dicho Ángela Rivas, en centros penitenciarios, como el Bac en Barcelona o Alcalá Meco en Madrid, entre otros, y en diferentes centros psiquiátricos. El Tite es un adolescente con el que algunos de nosotros podemos llegar a sentirnos identificados. El contexto social en que transcurre la trama se inicia en los años 60 y 70. Las malas compañías y circunstancias que salpicaron a muchos jóvenes que, como el Tite, se vieron obligados a moverse por un submundo cruel más allá de una sociedad que vive en la apariencia, cuestión muy actual, y mirando a veces hacia otro lado, ocultando la injusticia, la desigualdad y las diferencias de clases. Elena, te paso la palabra para que nos digas algo sobre tu trayectoria literaria y de cómo se gestó esta obra. Y respondiendo a lo que decía mi queridísimo Juanjo, el Tite, ¿cómo nace y quién es el personaje? El personaje del Tite es un poco un niño de los años 60-70. Un niño nace en el año 63 y lo que ocurriría con cualquier niño que nace en esa época, cómo viviría, nos deja ver a través de su narración qué está ocurriendo en esa España de esos años. Todas las cositas que van, las efemérides más importantes. Y vamos viviendo y recordando, sobre todo las personas que ya hemos alcanzado cierta edad, como que con nostalgia recordamos pues el asesinato de Kennedy, doña Elena Francis, la primera vez que Eurovisión se gana con la cantante Maciel, etcétera, etcétera. Todas las cositas que va viviendo el personaje y nos las va recordando. Y después a este niño pues hay una sombra que lo persigue desde muy jovencito, que es la sombra de la guadaña, y se le va llevando personas queridas. Y hasta el final de los finales, la guadaña nunca deja de respirar en su nuca, está continuamente ahí. La novela, digamos que de alguna forma, para que podamos entenderlo, aunque empieza contando el nacimiento de este niño y lo que le va ocurriendo hasta los 16 años, que es cuando termina esta primera parte de la novela, después hay una segunda parte, que llega más adelante, ¿no? El Tite, tal como vemos en la fotografía de la portada, está sentado, no sé cuál es el libro, está sentado en una tumba. Está sentado en el ángulo izquierdo de una lápida. Tiene cerca de 60 años y desde ahí empieza a recordar su vida. Y nos va recordando su vida, nos va contando, nos va narrando. Es el propio Tite el que narra su vida y todo lo que ocurre y todo lo que pasa. Y después necesité pues un experto en armas y encontré un experto en armas dentro de la cárcel que me ayudó a poder contar lo que en una página o página y media cuento con respecto a cómo unos jóvenes pues hacen una recortada, un rifle, etcétera, etcétera. Sí. Sí, de hecho yo recuerdo que algunas me llamaban a mí también. Sí, para pedir información. Para decir los años que estuve en el ejército, es verdad. Sí. O sea que he recorrido... Porque no diferenciamos un sargento de un soldado. Bueno, si quieres... Sí. Bueno, el Tite es la historia de un chico como los demás. En aquel contexto social terminaron algunas veces víctimas de la inocencia o ingenuidad, muertos o en el camino de las drogas, como ella bien dice. Pero también influyeron las buenas o malas compañías o las buenas malas decisiones. El Tite se construye tras una armadura para protegerse de la agresión social. Algunos personajes y jóvenes que la acompañan, como por ejemplo el Negro, el Grafi, el Sebas, pertenecen a ese barrio de Barajas de antaño, que es donde se centra el guión. Entiendo que para un joven
ahora y antes no es nada fácil discernir entre el bien y el mal, cuando no hay nada que perder. Comentado que Elena Peralta es una genuina escritora de campo. Investiga, acude al propio escenario de la obra, oye y plasma sus letras en ese folio en blanco con un rigor aplastante. Honesta con el lector. Es ágil en su escritura, auténtica en los datos que muestra, audaz y valiente. Acude in situ a los lugares por donde transcurre la trama. Visita las calles de Barajas, lo que fueron sus huertas, el cementerio. Mi lectora desde muy temprana edad. Yo cuando leo un libro, hay ocasiones que me creo lo que pone en el libro y pienso que la persona que ha escrito el libro sabe de qué está hablando y me está dando información real. Y entonces lo que quería era que el lector que lea mis libros que compruebe que hay realidad, que yo he pisado esas calles, que el autor ha pisado esas calles, que el autor sabe lo que estás diciendo, que sabe lo que estás contando y que lo que digo no va a misa, pero sí que puede fiarse de que lo que estoy contando es muy, muy, muy parecido a la realidad. ¿Afanamos un Buda? A mí, que también me iba a la marcha, ni lo dudé, di por sentado que él sabía conducir. Nos acercamos hasta la Alameda de Osuna. El primer paso, tal como ya habíamos oído a los mayores, era agenciarse un abrelatas. Primer contratiempo. No íbamos preparados y conseguir uno a esas horas resultaba más bien complicado. Ese detalle no nos amilanó. El paso siguiente era localizar un coche. Decidimos buscar un 600. Su tamaño nos ayudaría. Necesitábamos empezar poco a poco. El primer 600 con el que nos cruzamos fue nuestro objetivo. El Sebas tomó la iniciativa, le pegó con fuerza una patada a la cerradura. Resultó fácil. Se abrió casi sola. Una vez dentro, abrió la puerta del copiloto para que yo pudiese entrar y retiró la cubierta de plástico debajo del volante con una navajilla pequeña que siempre llevaba encima. Asomaron los cables y los peló con la navaja, todos menos el rojo. Cortó el amarillo y el marrón. Al unir los dos, saltaron unas chispas. Sonreímos. Lo habíamos conseguido. El coche se encendió. Desde mi asiento estaba viendo atentamente la maniobra. En cuanto se despertó el motor, colocó las manos firmes sobre el volante y me miró con aire de superioridad. «Vámonos», le insistí nervioso, temiendo que alguien nos hubiese podido ver. «¡Buah! Si no sé conducir». Lo dijo con toda la pachorra del mundo, sin soltar el volante, sin dejar de mirarme. «¿Es que tú no conduces?», preguntó con la sonrisa de malignidad que siempre dibujaba al hacer alguna gamberrada. «Pues no sé», respondía viendo los ojos de par en par, incrédulo por lo que estaba ocurriendo. Éramos dos tontos dentro de un coche Éramos dos tontos dentro de un coche con el motor en marcha sin saber conducir. Ambos soltamos una carcajada al mismo tiempo, haciendo ademán para bajar del 600. Al abrir la puerta, vi a un municipal que venía hacia nosotros mientras nos preguntaba con voz firme y segura: ¿vosotros qué hacéis aquí? Hasta ahí. El prólogo está escrito a cargo de otro amigo conocido nuestro, que es el escritor linense José Luis García Guillermo, y él escribe: el Tite en pocos minutos pasa de ser un desconocido a alguien que forma parte de ti, de tu vida. Elena, el Tite es un viaje a nuestro recuerdo, pero te pregunto, ¿has querido recuperar de alguna forma lo que te he dicho? Aquellos juegos en el barrio como la lima, el trompo, las canicas, las chapas, incluso el patinete aquel que hacíamos con rodamientos que nos tirábamos cuesta abajo, cosas que hoy eso es inviable. Exacto. Eso sí que ha sido como retrotraer del pasado, ¿no? Como al despertar esos recuerdos
el decir, vamos a ver, no teníamos teléfonos, no teníamos internet, no teníamos ordenadores, no teníamos videojuegos, pero éramos tan felices o más que ahora mismo porque teníamos otras herramientas, otros juegos, otras cosas y sabíamos divertirnos y sabíamos pasarlo maravillosamente bien y jugábamos a tirarnos pedradas los unos contra los otros, nos hacíamos daño, nos hacíamos sangre, al día siguiente volvíamos a jugar y no pasaba nada. Experiencias que todas vividas por mí mismo, lo que está diciendo ella, está narrando. Pero recuerdo, como dice ella, incluso recuerdo ser más feliz con menos tecnología y menos cosas que los niños de hoy. ¿Usted está de acuerdo con esto? Bueno, ¿Usted tiene más años? Esto de que no pasa nada. Yo perdí el ojo izquierdo de una pedrada. A ver, se me escucha que sí. Perdí el ojo izquierdo, la visión del ojo izquierdo de una pedrada. Me dio en el ojo, me caí al suelo. Todos salieron corriendo, menos yo, porque estaba en el suelo inconsciente. Al día siguiente me llevaron al oculista y me dijeron, este niño, este ojo no volverá a ver. Aquí lo tengo, que le tengo de ahora. Para que te lo pasaste mejor. Sí, cuando me juego lo tengo pasado. Pero vamos, puedes trabajar, no sé qué otros juegos barajas, la lima, dices. Sí, las Y cañitas, me atravesaron la mano con la lima, para tratar de cuadrarla. Eran juegos divertidos, pero hemos sobrevivido. Lo importante es que hemos a ver, sobrevivido. un momento, hemos La autora. Sí, Y sí. sin traumas. Disculpa, quiero hacer un inciso en este punto que estás diciendo. Hemos sobrevivido, pero los juegos de los niños de hoy en día que se tiran del quinto de un balcón, los niños que juegan a ver cuál es más Bueno, bruto eso y no se son tiran niños, esos son adultos ya. de 15 y 16 años. 15, 16 Y años. se tiran del balcón porque es como un juego y a ver quién es el guapo que se tira las vías del tren. O sea, hay juegos de riesgo que se juegan la vida. Y son niños de 14 y 15 años y se están jugando la vida. Y la pierden. Y la pierden. Nosotros teníamos un ojo, una cicatriz aquí, otra, tengo un bla 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 bla. ¿Sabes? Muchísimas cicatrices, pero cicatrices que puedo contar. Verás, uno pierde la cordura, la experiencia de los pocos años, que tampoco ayuda mucho, y aún le silbaba el oído por el ostión que acababa de recibir. Ya sabéis de quién. Durante una décima de segundo me olvidé de quién era yo, quién era él, incluso de dónde estábamos. Nadie piensa en las consecuencias de semejante situación, al menos en mi caso. Desde el suelo se oyó alto y claro salir de mi boca. ¡Menudo cabrón! Su reacción no se dejó esperar. Levantó una de sus piernas sobre mi cuerpo y pude ver cómo se acercaba a toda velocidad una boca negra con cordones, con una suela de 3 centímetros, con la macabra intención de incrustarse en mi estómago. Fue una voz oportuna la que me salvó. ¡Señor! Y la patada se detuvo en el aire. Antonio González Pacheco, más conocido como Pili, el mío, miró a su alrededor y, frunciendo el ceño, retiró la patada de su trayectoria mientras masticaba entre dientes injurias suficientes para calmar su ansiedad. Era obvio que uno de sus hombres lo había detenido ante la imprudencia de cometer un error delante de la Guardia Civil, que era otro cuerpo rival a la Policía Nacional, como sabéis. Y así de seguir. Noté detrás de aquellas palabras a un hombre sin entrañas, un ser sencillamente cruel, maligno, despiadado. Con la fe de los que aún pueden contar los años con los dedos de las manos, me juré a mí mismo que algún día llegaría a vengarme. Nunca llegué a explicarme un acto delictivo que no me hubiese importado realizar. El policía más cabrón de la historia murió en mayo de 2020. La vida fue benévola conmigo, me impidió mancharme las manos con un delito de sangre. Allí quedaron en el suelo mi amigo y algún resto inútil que aún parpadeaba mi conciencia de respeto por la ley. El cuerpo sin vida de Sebas, uno de sus amigos de la infancia, me ayudó a entender la verdad, esa parte ilícita del ser humano, los contraluces que ocultan la violencia permitida, sobre todo si se está en el supuesto lugar seguro de la ley.
La obra del Tigre de Elena Peralta no está exenta de poesía, como ella me lo hizo ver. Elena, como magnífica poeta también premiada en diferentes certámenes, plasma en negrita frases como: nunca arrastres en tu camino neblinas ni tempestades. Se acabó la niñez en un frágil instante. Así va regando alguna de sus páginas. ¿Podrías comentarnos el objeto de dichas frases que resaltas en negrita? Quizás porque tu vena eres poeta. Sí, efectivamente. Yo no puedo desprenderme de la poeta. Soy poeta, que lo llevo en la sangre y ahí está, ¿no? Y entonces, hablando contigo antes, hablábamos de la facilidad que tiene nuestra común amiga Lucía Santamaría al escribir relatos breves. Y para ella eso es como un don, ¿no? Entonces, yo no es que tenga un don, ni mucho menos, no quiero decir eso, pero sí soy muy amiga de decir mucho con muy pocas palabras. Y eso quiero reflejarlo. Por eso esas frases tan significativas. Porque una de las frases es: rezar es secundario solo a veces. Son cosas que... Dice, por la noche mientras cenábamos, mi madre nos dio la noticia: mañana cenaremos pronto. La señora Joana nos ha invitado a ver el Festival de Eurovisión. Se dirigió a mi padre: mira a ver si puedes salir un poco antes del trabajo y de paso compras una botella de moscatel de las que le gustan a Luis Antonio. Llegó la hora de ir a casa de la señora Juana. Yo estaba más nervioso que el día anterior, que escuché la conversación en la que nos invitaba a ver el festival. Me había imaginado infinitos castigos que podría mandarnos Dios por ver la televisión del diablo. Abril de 1968. El Festival de Eurovisión se celebraba en Londres. Fue la primera vez que España alcanzó el primer lugar. La triunfadora de la noche, Maciel, con su famosísimo La La La. Llegamos a casa de la señora Hanna un poco antes de que empezara la transmisión. A los pequeños nos sirvieron un vaso de leche con colacao y para los mayores abrieron la botella de moscatel que habían llevado mis padres. La televisión estaba apagada. No la encendieron hasta minutos antes de que empezase el programa. Los mayores, mientras tanto, hablando de sus cosas, asuntos que yo no entendía. Aún me faltaban unos meses para cumplir 5 agostos de finales de los años 60. A Pilar, alguno menos, para estrenar su tercer año. Mi hermana era una niña muy habladora. La abuela Leonor decía que tenía incontinencia verbal. Mientras los mayores mantenían su conversación, nosotros defendíamos la propia, aunque la pequeña lo hacía con palabras mutiladas, que cosíamos entre los dos, como los retales deshilachados de un paño que aún estaba por tejer. Una jerga solo nuestra, hecha con las cacofonías propias de los objetos rotos. Nadie más podía entenderla. Solamente entre los dos sabíamos entrelazar un lenguaje tan diáfano y cristalino como los diamantes de Botswana. Tan solo yo podía comunicarme con ella con fluidez. Mi mamá era capaz de hacerlo. Disfruté mucho de aquella noche. Me pareció como un milagro ver en aquella pantalla pequeñita tantas personas que cantaban una detrás de otra, durante un tiempo que se me hizo un poco largo. Pero la experiencia logró que se me olvidaran todos aquellos castigos que Dios podría infligirme por ver la televisión. Yo quería un aparato de esos en mi casa. Muy bien. En todo el libro, en algún momento u otro, salía poeta. Pero sobre todo en esta primera parte, en esta especie de preámbulo que se titula precisamente El Tigre de mis orígenes. Y vamos a compartirlo. Sentado en el ángulo izquierdo de la lápida, donde siempre creí que el tiempo desgastaría mi nombre, con la distancia que dan los años, repaso secuencias de mi vida que se van deshilachando en la memoria, mientras trato de rescatarlas de mi propio olvido, antes de que me engulla la tierra y deje de ser, antes de que mis huesos se conviertan en polvo y ya nadie recuerde quién fui. Me gusta contemplar cómo juega el sol al escondite entre las ramas de los árboles. Son estas las imágenes que contribuyen a crear la magia de un instante.
Todas las vidas tienen un principio y un final. Lo que ocurre en ese intervalo es nuestra historia. Lo cierto es que no siempre he sabido administrar ese tiempo. Mi existencia cuenta con muchos altibajos. Circunstancias de la vida, más bien buenas o malas decisiones. Lamentablemente han sido más malas que buenas, pero se tienen en su momento y a fecha de hoy no hay forma de poder cambiarlas. Si yo creyese en Dios y en su misericordia, tendría asegurado un lugar lejos del Averno,